Bueno, la noticia sin duda política y económica de la jornada, proyecto de modificaciones al impuesto a las ganancias, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Tiene toda la información esta mañana Fernando Fraquelli. Fer, buen día. Pablo, buen día. Y tiene además un apoyo importante desde el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque mientras se estuvo conversando y buscando acuerdos en la Cámara de Diputados, los diputados de la oposición, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Bloque Libres del Sur de Victoria Donda, mientras buscaban acuerdos, también había diputados que cruzaban al Senado Nacional, se reunían con Miguel Pichetto, hombre fuerte del Frente para la Victoria PJ en la Cámara Alta, e iban adelantando lo que puede llegar a ocurrir la próxima semana en el Senado Nacional. Lo cierto es que 140 votos a favor, 86 votos en contra, 7 abstenciones, la aprobación de la Cámara de Diputados a las modificaciones del impuesto a las ganancias, y habrá que ver en definitiva cómo termina toda esta discusión. Porque por un lado está la discusión en el Parlamento y finalmente tiene la última palabra también el propio Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? ¿Cuándo se destraba toda esta situación? Con la imagen que vamos a ver en este instante. La conferencia de prensa de los bloques de la oposición anunciando el acuerdo político para avanzar con su propio proyecto de modificaciones del impuesto a las ganancias. No solo impedimos que entren más trabajadores a pagar impuestos, sino que empezamos a hacer algo que había que hacer, que es sacar trabajadores que hoy estaban pagando impuestos a las ganancias que no correspondía. Empezamos a ordenar la lógica de la progresividad del impuesto que tiene que ser sobre los muy altos ingresos. Para nosotros esto ha sido sencillo, siempre planteamos que era un impuesto progresivo, pero siempre planteamos que no se podía hacer extensivo a la gran mayoría de los asalariados. Entonces este es un doble alivio. Y al mismo tiempo el gobierno de Macri desde el comienzo de su gestión ha estado quitando impuestos, pero a los sectores realmente del empresariado nacional y extranjero de mayor grado de concentración. ¿Cuáles son los datos más importantes, los detalles más importantes para que la gente que nos está viendo tenga en cuenta? Primero, el mínimo no imponible, que se eleva a 44.500 pesos. Esto es algo de 37.000 en neto y 31.000 para los solteros, neto también. Después hay una propuesta en cuanto a las escalas que disminuye mucho la carga tributaria para las primeras categorías. Nosotros estábamos con entusiasmo para debatir sobre la rebaja de la carga tributaria, fundamentalmente para los salarios que recién ingresan al tributo, después deducciones como la de alquiler, deducciones como el hijo discapacitado y algunas otras exenciones como las horas extra, la zona desfavorable que fundamentalmente afecta a trabajadores que trabajan en el sur del país. Nosotros solo representamos a aquellos que nos trajeron acá, de manera tal que los trabajadores tengan certezas respecto a que no tienen que pagar más ganancias sobre el aguinaldo, algo que se les está liquidando por estos días, y que tengan una pauta de lo que va a ser su liquidación de ganancias a partir de ahora. Todos partíamos de una misma base, que era necesario modificarlo, y el primero en hacerlo fue el propio presidente Macri, que envió un proyecto modificando las escalas, proponiendo modificar las escalas después de 16 años. Por lo tanto, desde ahí, más allá de los alcances del proyecto, que creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que propuso la oposición respecto a la pérdida de recaudación fiscal, porque creemos que con los impuestos que proponen crear no va a alcanzar a cubrir ese déficit, y eso va a implicar una pérdida de ingresos de los erarios provinciales sobre todo. Me parece que la gran derrota es una derrota política, sobre todo del bloque de Sergio Massa. Bueno, más repercusiones luego de la decisión en la Cámara de Diputados. También tuvo un protagonismo importante el titular de la CGT, Héctor Daer. De esta manera se refería a estas modificaciones al impuesto. La CGT tiene una postura clara, que es excluir de este impuesto a todos los trabajadores que estén involucrados en un convenio colectivo de trabajo. Por supuesto, hoy tratamos de buscar con los bloques de la oposición. Lamentamos que el oficialismo no haya sido parte de este acuerdo, pero hemos logrado avanzar, hemos logrado un dictamen, que reformule las escalas, un
un dictamen que suba el mínimo no imponible y también que cuide en términos de financiamiento el costo fiscal, ¿no? Digamos. Así que esto es un proyecto equilibrado, es bastante superior al del Poder Ejecutivo, que había sido bueno en la reformulación de las escalas, pero había sido muy mezquino en las deducciones por hijo, por cónyuge y en el valor donde plantea ubicar el mínimo no imponible.